Bien. ¿Listos para entrar al consejo de la palabra de Dios? Muy bien. Hoy vamos a ver un tema muy interesante. La vez pasada, el domingo pasado, hablamos acerca de... ¿De qué hablamos acerca del domingo pasado? Pacto. ¿Se acuerda? Pacto. Del pacto del Señor con nosotros y las bendiciones que desata este pacto. Amén. Las bendiciones que vienen cuando nosotros pactamos con Dios. Tal vez por eso hoy hay menos brothers, ¿no? A lo mejor pensaron, va a volver a hablar del pacto, yo no quiero nada de compromiso. No, oremos por las familias que no estuvieron hoy con nosotros, ¿verdad? Linda y Tony, ¿verdad? Su familia, oremos por ellos y para que el Señor les bendiga, y otras familias más, ¿verdad? Que no han podido estar, pero oremos por ellos, para que, sabemos, mire, le voy a decir una cosa, cuando alguien se determina a servir al Señor, y escuche esto, porque o lo ha enfrentado o lo va a enfrentar, pero cuando alguien se determina a servir al Señor, lo primero que va a venir son obstáculos. Van a venir barreras, van a venir dificultades, y es ahí cuando muchos nos asustamos y decimos, ¿qué es esto? O después de una grande bendición, yo veo algo muy común dentro de las congregaciones, no solamente aquí, sino en diferentes lugares, yo veo algo muy común. Después de que una persona recibe una gran bendición, se ausenta. ¿No mira usted eso? Recibe una gran bendición, el Señor lo toca, el Señor hace algo poderoso y al siguiente servicio ya no está. O no viene, o se ausenta por un tiempo. Y yo digo, ¿por qué? Yo me preguntaba, ¿por qué es que esto sucede? ¿Sabe por qué? Porque siempre, después de una grande bendición, prepárese porque puede venir un contraataque del enemigo queriéndole robar esa semilla, queriéndole robar esa experiencia. El enemigo le va a querer robar esa bendición que usted ha recibido. Amén. Por eso es que muchas veces nuestra vida es como un zigzag. Así. Fui bendecido el domingo y en la semana me entra la depre. Y como ya no persisto en seguirme congregando, escuchando, conectado con la presencia de Dios, mi vida se va, como el puntito ese cuando se muere alguien. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque no hay persistencia. Pastor, visíteme. Pastor, ore por mí. Pastor, sí, está bien, podemos hacer todo eso, pero mientras no tengamos compromiso y mientras no obedezcamos a lo que el Señor nos ha hablado, hay personas que por años, con los mismos problemas, con las mismas situaciones, con lo mismo. Y uno le aconseja, y uno le dice, y uno le anima, y después de una semana viene, pastor, lo mismo, un mes, pastor, lo mismo. Y una vez, porque escuché en una ocasión en un pastor que compartía esto, y se me ocurrió hacer esta pregunta. Le dije, bueno, ¿y ya hizo lo que le dije que hiciera? Pues no, pastor, pero es que, entonces no venga hasta que haga lo que le dijo que haga. Es como cuando vamos al médico, estamos enfermos, y el médico nos da una medicina, y usted no se toma la medicina. Y a la semana va y se pasa, doctor, no me ha aliviado. ¿Y ya se tomó la medicina? No, pero no me ha aliviado. Es lo mismo. Esa es la razón de que muchas vidas están en zigzag. Yo no quiero que su vida sea un zigzag. ¿Cuál es mi trabajo como pastor? ¿Cuál es mi trabajo como el trabajo que Dios me ha dado? ¿Hacerlo dependiente de mí? No. A muchos les agrada. ¿Sabe que el hacerlo a usted dependiente de mí, eso al ser humano, a mi carne, le da gusto? Le da el orgullo, porque usted depende de mí, porque sin mí usted se muere. Ese es el que quiere que la congregación dependa del pastor. Y del otro lado también es muy cómodo. Porque al fin y al cabo yo voy para el pastor para que ore por mí, yo voy para que me aconseje y para que me saque del problema, ahí está el pastor. Pero al hacer eso yo estoy pecando delante de Dios, porque a mí Dios no me llamó para hacerlo dependiente de mí, a mí Dios me llamó para hacerlo dependiente de Él. Ahí mato mi orgullo, ahí mato mi viejo hombre y usted es levantado, usted es alzado en el nombre del Señor. ¿Me entiende? Ese es mi trabajo, Es lo que Dios me ha dado para hacer, y creo que muchos de los que han estado aquí, ¿verdad? Ustedes
han recibido esta grande bendición. Y muchos que van iniciando, ¿verdad?, en el discipulado de nuevos creyentes que estamos teniendo ahí, están recibiendo esta bendición. Y recuerde siempre esto: usted, su caminar, al principio, claro, aquí está el pastor, lo va a ver, va a estar ahí, pero su meta va a ser depender totalmente de Dios. Totalmente. Que cuando esté enfermo, mire, ¿sabe qué es lo que va a hacer? Cuando esté enfermo, va a decir: en el nombre de Jesucristo me declaro sano. No va a andar buscando la mano del pastor. Usted va a orar por usted. Usted se va a liberar. Usted se va a sanar por el poder de Dios en su vida. ¿Ve lo maravilloso que es esto? Gente ha vivido y vive en frustraciones, en enfermedades, en todo esto porque ha sido enseñada a depender del hombre. No, mi hermano, no. Usted está siendo enseñado para depender de Dios. Amén. ¿Qué le gusta más? ¿Depender del Todopoderoso, depender de un hombre como yo que estoy bien limitado, que tengo un chorro de errores y de fallas, o depender del que es perfecto? Yo no lo puedo hacer todo, ni puedo estar en dos lugares al mismo tiempo, pero Dios sí. A mí me conviene, es lo mejor para usted, depender del omnipresente, del omnipotente, del omnisciente. Para usted y para mí es mejor. Amén. Así que denle un aplauso a aquel que es su dependencia. Amén. En el nombre de Jesús. Gracias, Rey mío, mi Jesús amado. Bien, hoy vamos a ver un tema muy interesante, aunque todos los temas de la palabra de Dios son interesantes. Hoy vamos a ver algo relacionado con el potencial que Dios ha puesto en nosotros. La potencia de Dios. El potencial de Dios en nosotros, la fuerza de Dios en nosotros. Y esto es algo maravilloso y relacionado con lo que yo le estaba hablando hace un momento. No crea que nada más se lo dije por decir. Dios ha puesto en usted y en mí potencial. Diga conmigo: potencial. Muy bien. Potencial. Hay un potencial natural y hay un potencial espiritual. ¿Cuántos saben que tienen potencial natural? ¿Sí? Y si no sabe, le voy a decir: usted tiene potencial natural. Usted, en su fuerza, en lo que Dios le ha dado naturalmente, puede alcanzar a hacer grandes cosas, puede alcanzar grandes metas. Es más, de acuerdo a los que estudian todo esto del cerebro y todo ello, usamos una mínima parte de nuestro potencial en nuestra mente, en nuestra capacidad humana, y usamos mínima parte. Aquellos que se atreven a usar un poquito más son los que conocemos como grandes sabios, grandes hombres que hacen grandes inventos y todo ello. Pero todos tenemos un gran potencial dentro de nosotros, hablando naturalmente. ¿Sabe por qué muchas veces no conocemos el potencial que hay en nuestras vidas? Porque no nos atrevemos a usarlo, porque tenemos temor, porque tenemos inseguridad. Yo quiero compartirles aquí algo antes de entrar a la palabra de Dios, para que usted vea qué es lo que es potencial. ¿Qué significa la palabra potencial? Potencial proviene de potencia, se refiere a una capacidad sumamente fuerte o potente que permanece dormida. A ver, todos los dormidos digan dormida. Ay, a ver, estaba dormido. Vuelvo a repetirlo. Una capacidad sumamente fuerte o potente que permanece dormida. Es algo que tiene poder, pero que aún no se ha manifestado, no ha salido a la luz, no ha cobrado vida. Es algo que existe como una posibilidad, pero aún no como una realidad. ¿Sí me entendí lo que le dije? Es algo que está dentro de usted. Potencial, se lo voy a resumir en esas palabras. Potencial es algo que está dentro de usted, pero que usted todavía no usa. Es algo que está dentro de usted, pero usted tal vez hasta desconoce que está dentro de usted. Eso es potencial. Cuando alguien llega y le dice a usted, en su trabajo o lo que sea que haga, le dice: es que tienes gran potencial. Dice: ¿yo? ¿Mí? No, ¿qué va? Entonces, potencial es algo que está dentro de usted, una fuerza, un poder enorme que no ha sido usado, que todavía está dormido. ¿Ok? Eso es lo que es potencial. Ahora, ¿por qué es que nosotros tenemos ese potencial?
natural y espiritual. Los que hemos entregado nuestra vida al Señor, ¿cuándo han entregado su vida al Señor aquí? ¿Su corazón al Señor? Bueno, entonces para nosotros, la gente que no conoce del Señor, la gente que no ha entregado su vida a Él, la gente que no ha nacido de nuevo, ahorita vamos a ver cómo es que se desata el potencial espiritual, pero la gente que no ha entregado su vida al Señor, se mueve y se maneja solamente en su potencial natural, por habilidades naturales, ¿verdad? Los grandes cantores o cantantes, ¿verdad? Los grandes cantantes, voces preciosas y todo ello, es un don natural que Dios les dio. No se los dio el diablo, se los dio Dios. Que lo malucen, eso es otra cosa. Pero eso es un don natural que tienen y aquellos que se atreven a desarrollar ese potencial, alcanzan grandes cosas. Pero es un potencial natural. Pero los que hemos conocido al Señor, los que hemos entregado nuestra vida al Señor, tenemos dos áreas de potenciales. El potencial natural y el potencial, ¿cuál? Espiritual. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo es que por qué es que nosotros tenemos ese potencial en nosotros, en nuestra vida? Vamos a ver algo muy interesante y abra bien los ojos y a ver, hágase los oídos así. Dice el Señor, ¿tiene oídos para oír? Ok. Porque dijo el Señor, el que tenga oídos para oír, oiga. Amén. Así que vamos a oír lo que el Señor tiene para nosotros. ¿Cómo es que este potencial se desarrolla en nosotros? Tenemos que ir a Génesis primeramente para ver el inicio de las cosas. Cómo es que Dios creó todas las cosas, porque basado en eso vamos a saber por qué es que nosotros tenemos ese potencial en nuestra vida. ¿Ok? A ver, acompáñenme por favor a Génesis capítulo 20. Génesis capítulo 20. Mire lo que dice ahí. Cuando el Señor empieza a crear las cosas, crea el universo, crea las estrellas y todo ello. Y podemos entrar en ese punto, pero quiero brincarme a lo que está aquí con nosotros, a lo más cercano a nosotros. Dice en Génesis capítulo 1, versículo 20. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. ¿Qué dice ahí? Dice que produzcan las aguas. Él ya había formado las aguas, el agua. El agua viene a ser la sustancia, ¿ok? Ahora, el Señor crea la sustancia, que es que el agua. Y enseguida el Señor le dice al agua, escuche esto, no sé si usted lo ha mirado de esta manera, pero mire, el Señor le dice al agua, le da una orden a las aguas. ¿Qué es la orden? Que las aguas, dice, produzcan las aguas seres vivientes. El Señor le da una orden a las aguas y le dice, produzcan seres vivientes. ¿Sí mira eso? Dios creó una sustancia y de la sustancia de la sustancia del agua, el Señor le ordena y crean los seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Hay una sustancia, y es importante que vea esto, porque para lo que vamos a ir. Hay una sustancia, el agua, y a el agua el Señor le da una orden que produzcan seres vivientes. El agua tenía o tiene el poder ¿de qué? De producir. Muy bien, ¿está claro eso? Pasamos a lo siguiente, Génesis 24, el versículo que sigue, 1:24, perdón. Dice, y luego dijo Dios, produzca la tierra, diga conmigo, produzca la tierra. Dígalo otra vez, produzca la tierra. Muy bien. Primero le ordena al agua que produzca seres vivientes. En este otro versículo le ordena a la tierra, le dice a la tierra, tierra, produce. ¿Y qué le dice que produzca? Dice, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. Ok, el Señor le habla al agua, le ordena al agua, le dice produce animales, produce los peces, produce las aves, y luego le habla a la tierra y le dice tierra, produce. El Señor crea la sustancia, el agua y la tierra, y enseguida de la sustancia salen los animales. ¿Ok? Primero la sustancia y enseguida vienen los animales o los seres vivientes que empezaron a llenar la tierra.
Muy bien. Génesis 26, 27, Génesis 1, 26, el versículo que sigue. Entonces dijo Dios, aquí viene lo interesante. Acuérdese, la sustancia, y de la sustancia provinieron las aves, los peces, los seres vivientes, la sustancia del agua, la sustancia de la tierra. Amén. La sustancia tenía el potencial de producir. La sustancia tenía el potencial de producir. El agua, ciertos animales, la tierra, ciertos animales, de ahí salieron. Pero cuando el Señor crea al hombre, dice el 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Sí dice así? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Con ese solo versículo, el Señor no le dijo a la tierra que produciera al hombre, no le dijo a las aguas que produciera al hombre, no le dijo a los cielos que produciera al hombre. El Señor dijo, hagamos al hombre. Y cuando dice, a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, yo le voy a preguntar algo. Si la tierra fue la sustancia para producir los animales, las serpientes y todo eso, el agua tuvo la potencia, esa sustancia tuvo la potencia para producir los peces, las aves y ello. Esa fue la sustancia donde provino. ¿De qué sustancia proviene el hombre? De Dios. De Dios. La sustancia de donde proviene el hombre es Dios. Nosotros fuimos sacados de Dios. Ahora, alguno dirá, sí, pastor, pero acuérdese que el Señor hizo a Adán del polvo de la tierra. Ahí va esto. Es el que piensa así, es que mira primeramente al hombre como un ser físico. Pero el hombre no es primeramente un ser físico. El hombre primeramente es un ser espiritual. Lo físico lo forró. El hombre, la sustancia de la cual sale el hombre, de la sustancia de la cual sale el hombre es Dios. Porque el hombre es primeramente espíritu. Amén. Usted y yo salimos ¿de dónde? De Dios. Por eso los que creen en la evolución y que venimos evolucionando, ¿verdad? Del chango y todo, aunque muchos parecemos changos todavía, ¿verdad? Pero los que creen en eso es una blasfemia en contra de Dios, porque el mono, el chango, el chimpancé salió, lo produjo la tierra. Pero a mí no me produjo la tierra, a mí yo salí de Dios. Por eso nunca, aunque tuvieran a un simio encerrado por millones de años, o lo fueran siguiendo su evolución, entre comillas, jamás ese simio o chimpancé, jamás va a poder llegar a ser un ser humano. Porque la sustancia de donde él salió es diferente a la sustancia de donde salimos usted y yo. Amén. ¿Vamos quedando claro en el asunto? Ahí vamos, ahí vamos. No se me duerma. A ver, los ojos abiertos. Okay. Muy bien. Ahorita se pone más interesante esto. Ahora, ya sabemos de dónde es la sustancia donde nosotros hemos salido. Ahora, nuestro potencial, el potencial que está en nosotros, el potencial de hacer las cosas, el potencial que tenemos usted y yo para hacer las cosas, ¿de dónde proviene? ¿De dónde? De Dios. Voy a sacar algo, no se asuste. Cuidado si les brinca, porque... Ay, no se crean nada. Aquí, anoche me comí una manzana. Le puse chilito y todo, estaba bien rica, con limón y todo eso. Cuando estaba pensando en preparar esta enseñanza para ustedes. Y cuando me la estaba comiendo, miré sus semillas. Mire, ¿qué mira ahí? ¿Qué es ahí? ¿Qué es? Semillas, ¿sí? Semillas. No crea que le voy a hacer como magia, no. Hay semillas, ¿verdad? Sí. Ahí están. Semillas, ¿verdad? Ok, ya. Si están convencidos que son semillas, ¿verdad? Ok.
Ahora, yo agarré estas semillas. Esto casi ni se alcanza a distinguir ahí, pero estas semillas, ¿sabe qué es lo que representa? Usted ve semillas, ¿verdad? Pero esta semilla representa el potencial que hay dentro de usted. ¿Por qué, pastor? Porque estas semillas tienen el potencial, o está el poder escondido dentro de ellas, tienen la habilidad escondido dentro de ellas para llegar a ser un gran árbol de manzanas. Pero usted y yo, al momento, vemos semillas. Pero dentro de esta semilla está escondido un árbol. Muchos de ustedes, y de nosotros más bien, cada uno de nosotros, llegamos al Señor, llegamos y muchos nos miraron como una semilla. Algunos dijeron, una semilla. Más que una semilla. ¿Que esto va a hacer qué? Es una semilla. Pero Dios, como Él te ve, como Él te mira, Él no dice, ay, es solo una semilla. El Señor ve y Él dice, aquí hay un gran árbol. Aquí hay un gran árbol. Dentro de esta semilla yo he puesto el potencial, la fuerza, la habilidad para que todos hemos nacido de nuevo, todos hemos nacido de lo alto. El Señor nos llama a nacer de nuevo y vamos a corroborarlo con la escritura, Juan 3:5. En Juan 3:5 nos habla de nuevo nacimiento y yo sé que es algo que usted ha mirado, pero quiero leerlo. En el principio, cuando dice en Juan 3:3, ese no lo puse ahí, pero Juan 3:3 dice, de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí va a haber algo, le voy a decir algo que tal vez a algunos va a mover un poco su entendimiento de las cosas en esto, debido a conceptos que podíamos haber traído arrastrando del tiempo atrás. Pero mire lo que dice, respondiendo Jesús dijo, de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Usted puede ver el reino de Dios cuando nace de nuevo, ¿verdad? Nace del Espíritu y usted puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ahora sí el 5, dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí va lo primero. La primera fase o la primera parte para que nuestro potencial empiece a fluir, empiece a descubrirlo y que empiece a fluir en nosotros es el nuevo nacimiento. ¿Y qué compone la totalidad del nuevo nacimiento? La totalidad del nuevo nacimiento lo compone, la totalidad es nacer del agua y nacer del Espíritu. Nacer del agua y nacer del Espíritu. Muy bien. Entonces, este nacer del agua y nacer del Espíritu es algo muy importante de nosotros, porque naces del Espíritu, ¿verdad? Y eso proviene de Dios. Y el nacer del agua, ¿verdad? Dice, pues es el bautismo, sepultados en agua. Pero ¿qué es lo que representa el bautismo? ¿Qué es lo que representa el bautismo? ¿Qué es lo que representa el bautismo? ¿Por qué la gente se bautizaba? Y yo digo, se bautizaba. ¿Qué entendimiento había en aquel tiempo en el que la gente se bautizaba? ¿Qué era lo que representaba el bautismo cuando Jesús saca estas palabras y empieza a hablar del bautismo? ¿Por qué Juan el Bautista bautizaba también? ¿Cuántos saben que Juan el Bautista bautizaba? ¿Verdad? Bautizaba. Ajá.
El Señor dice, Él no bautizaba personalmente, pero sus discípulos bautizaban, ¿verdad que sí? Después que el Señor muere y resucita, entonces después los apóstoles siguen bautizando, ¿verdad que sí? Ok. ¿Qué es lo que representa el bautismo? Porque la gente se bautizaba. ¿Por qué? Lo que representa el bautismo, o por lo que la gente bautizaba, no solamente en cuestión de Juan el Bautista bautizaba, los discípulos sí bautizaban, sino otros también hacían esa práctica del bautismo. ¿Y qué era lo que representaba el bautismo? Cuando una persona llegaba con alguien, un maestro que enseñaba cierta línea de doctrina o entendimiento, escuche lo que le voy a decir. Llegaba alguien tenía cierta línea de doctrina o entendimiento de cosas y era el maestro y decía, yo quiero unirme a esa línea de entendimiento, yo quiero estar contigo, yo quiero pertenecer a este grupo. Lo que hacían es que iban y los bautizaban. Y cuando los bautizaban, mencionaban a quién pertenecía a ese grupo, la cabeza de ese grupo. Porque lo que representa el bautismo es que yo me convierto en discípulo de esa persona. Déjese de ideas fantasiosas, déjese de cosas místicas, porque ni el bautismo te quita tentaciones, ni el bautismo te hace perfecto. ¿Cuántos cuando se bautizaron salieron perfectos? ¿No? Y si dice que sí, tal hecho fuera ese espíritu de mentira. Nadie. Pero entonces, ¿qué es lo que representa el bautismo? Cuando habla del bautismo, dice, cuando tú naces de lo alto, el Espíritu de Dios, abres tu corazón al Señor, y dices, Padre, yo estoy aquí, te reconozco como mi Señor, entra a mi corazón, Señor. Y enseguida tú dices, y ahora estoy dispuesto a ser tu discípulo. Ay, aquí va esto. Con eso cierro esta parte. ¿Quiénes son? Hay quienes pueden ver el reino de Dios. Puedo ver el reino de Dios. Pero hay quienes pueden solamente verlo, pero no entrar. ¿Cuáles son los que entran? Los que han nacido del Espíritu y los que son los discípulos del Señor. Uno ¿qué es un discípulo? Uno que está constantemente aprendiendo de Él. Uno que está en constante cambio. Uno que está constantemente su mente siendo renovada. Ese es un discípulo del Señor. Amén. Así que yo sé que me voy un poquito para un lado en lo que estoy hablando, pero era importante conocer esto. Y voy a decir algo que dije, no me acuerdo cuándo, pero lo dije. Y que es que a los discípulos se les llamó, ¿qué? Por primera vez, cristianos. A los discípulos se les llamó cristianos. El Señor Jesús nunca les dijo, ustedes son cristianos. El Señor lo que le dijo a la gente que tenía con él, dijo, ustedes son discípulos. ¿Verdad que sí? Usted dígame en la escritura cuando el Señor dijo, ahora tú eres cristiano. Dijo, tú eres discípulo. Tú eres mi discípulo. El que quiera ser mi discípulo, niegue a sí mismo, tome su cruz y sígame. Discípulo, 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 discípulo. La gente de fuera fue la que le llamó cristianos a los discípulos. ¿Verdad que sí? La gente de fuera fue la que le llamó cristianos a los discípulos. Entonces, yo no puedo ser cristiano si no soy discípulo. ¿Me entiende? Eso como que a veces ¿cómo? ¿Y cómo puede haber iglesias sin discipulado? ¿Cómo puede haber lugares sin un desarrollo, algo que te desarrolle como discípulo del Señor? ¿Qué es lo que caracteriza a la iglesia de Cristo? El constante avance, crecimiento de sus hijos, desarrollándose. ¿Para qué? Para sacar el potencial que hay en ellos.
En muchos lugares hay pastores, profetas, evangelistas, maestros, apóstoles sentados en las bancas y que no saben ni qué son. No saben ni lo que son. No saben lo que hay dentro de ellos. Porque desde que llegaron les dijeron, tú eres semilla, y se acabó. Yo lo único que veo en ti es una semilla. Siéntate y vamos a llenar este lugar de puras semillas sin plantar. Entonces, la primera cosa, el primer paso es, ¿qué? ¿Qué dijimos? El nuevo nacimiento. Nuevo nacimiento. Segundo paso. Primero es nacimiento y lo segundo es muerte. Muerte. Colosenses capítulo 2, versículo 5. Colosenses 2:5. Dice la escritura, ¿por qué? Así es. 5 al 9. Perdón, es 3:5. Colosenses 3:5. No es 2:5, es 3:5. Dice, haced morir, Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Qué quiere decir eso? Que el morir del viejo hombre también es un proceso. Cuando nos bautizamos, una de las primeras partes es que yo quiero ser o me convierto en discípulo del Señor, pero la otra parte que es una representación de la muerte de mi viejo hombre. Yo digo, mi viejo hombre muere, porque si mi viejo hombre no muere, yo no puedo ser discípulo de nadie. Porque el discípulo renuncia a todos sus derechos, renuncia a todo su entendimiento, vacía su mente, vacía su entendimiento, porque ahora se va a llenar con las enseñanzas de su maestro. Antes nosotros éramos enseñados por el diablo y por el mundo. Se oye muy feo eso, pero sí es cierto. Antes éramos enseñados por el diablo y por el mundo. Pero tenemos que vaciar eso de nuestra mente y corazón, porque ahora voy a ser discípulo de alguien diferente, de alguien que enseña diferente, de alguien que habla las cosas totalmente diferente a como yo las había concebido antes. Ahora voy a ser discípulo de Cristo. Amén. Entonces, para yo poder hacer eso, la segunda parte debe de ser morir al viejo hombre, y esto es en proceso. Habla primero hacer morir lo terrenal, fornicación, impureza, pasiones desordenadas. Dice en el 8, pero en el 8 dice, pero ahora también dejen estas cosas. ¿Qué son? Esas cositas tan pequeñas que no les prestamos importancia. Esas cositas que pueden estar ahí y las podemos soportar por años. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mientan los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Cuántos están en proceso? ¿Estamos en proceso de matar al viejo hombre? Crucifíquelo. El viejo hombre no lo puede anestesiar, al viejo hombre no lo puede dormir, al viejo hombre no lo puede amarrar, no. El Señor nos llamó al viejo hombre, ¿qué? Mátalo. Mátalo al viejo hombre. La única solución para el viejo hombre es la muerte. Por eso, en el inicio o en el proceso para poder sacar ese potencial espiritual escondido en nosotros, primero es nacer de nuevo y luego interviene la muerte del viejo hombre. Entonces, de acuerdo a cómo ese hombre viejo vamos avanzando, matándolo, amén, entonces se empieza a descubrir en nosotros y a desarrollar ese llamado de Dios. Se empieza a desarrollar ese potencial de Dios. Hay un potencial de Dios escondido en usted. Cuando eso sucede, Dios lo rodea. Acompáñenme por favor a Primera de Reyes, capítulo 19. Capítulo 9, versículo 19. Capítulo 19, versículo 19. Primera de Reyes. Cuando eso empieza a suceder en usted, aunque Dios, escuche,
aunque Dios puso ese potencial en usted, aunque Dios por su Espíritu Santo ha puesto en usted ese potencial, por su nuevo nacimiento, por su búsqueda de Dios, ahí empieza a desarrollarse. Pero, escuche esto, aunque Dios lo puso en usted, Dios nos rodea. Escuche, Dios empieza a rodearlo, empieza a traer gente que mira como Dios lo mira a usted. Cuando el Señor se determina a desarrollar el potencial que Él sabe que ha puesto en alguien, Dios lo empieza a rodear con gente que lo mira a usted como Él lo mira. Dice, partiendo él de allí, está hablando de Elías, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Elías pasó, estaba Eliseo arando, una yunta de 12 bueyes, ahí estaban arando, y Elías pasa, y toda la demás gente pudiera decir, es Eliseo, y está arando. No gran asunto, ¿no? Solamente Eliseo arando. Pero cuando Dios hace pasar a Elías cerca de Eliseo, él no miró a un agricultor. Elías no miró a un agricultor. Elías no miró a un trabajador del campo. Elías lo que miró cuando pasó, dijo, este es un profeta de Dios. Elías no miró la semilla solamente. Elías miró el potencial en la semilla. Cuando el Señor quiere sacar de ti tu potencial, que tú descubras tu potencial, que tú desarrolles tu potencial, te va a rodear de gente. Te va a rodear de gente, los cuales te van a mirar como Él te ve. Y el primero que va a resistir esto, usted dirá, el diablo, pastor. No, tú mismo. Tú mismo es el primero que vas a resistir esto. Cuando el Señor mira a alguien, siempre habrá alguien que crea y que pueda ver más allá de lo que otras personas ven en ti. Siempre. Por eso es importante que nosotros estemos rodeados, busquemos el ambiente propicio, busquemos, ¿verdad?, orar al Señor. Y a usted el Señor lo ha traído a este lugar, porque yo le puedo decir esto, yo puedo mirar en usted, y no lo digo porque estoy predicando ahorita de esto, lo digo continuamente de este púlpito, lo digo continuamente de este lugar. Y yo he mirado en usted algo poderoso que Dios tiene para hacer. Algo, un potencial tan tremendo. Yo miro en este lugar pastores poderosos. Yo miro en este lugar evangelistas poderosos. Yo miro en este lugar profetas poderosos. Yo los miro en este lugar. Eso es lo que Dios me ha dado para mirar en usted. Y déjeme le digo algo. Algunos pensarán, ¿verdad? Y no es una excusa como decir, no me duele, ¿verdad? No, o como mi primo cuando se comió un chile y decía, no estoy enchilado, y estaba rojo, ¿verdad? Ahorita le digo, ¿por qué digo esto? Cuando yo los miro a ustedes, alguna persona llegará y mirará de fuera y dirá, ay, pobrecito el hermano Javier, tan poquita gente. ¿Sabe qué? Yo le digo al Señor, gracias, Padre, porque a lo que tú me has llamado es a discipular. Y tú no discipulaste multitudes, tú discipulaste pocos. Escuche. Pero yo a ustedes los miro así en conjunto, los miro como la semilla con un gran potencial. Los miro como la semilla con un gran potencial. Yo no me quedo mirando la semilla, digo, ay, sí, Señor, tú me llamaste para esta semillita, y que esta semillita siempre sea semillita.
No. Digo, Señor, gracias por esta semilla. Esta semilla representan todos ustedes. Gracias por esta semilla. Porque yo sé, Señor, que de esta semilla tú has puesto el potencial para que surja un árbol grande, con raíces fuertes, con tronco grueso, y que va a dar mucho fruto. Cuando el Señor hace eso, pone las gentes alrededor de usted. Pone mentores, padres espirituales, líderes. Es lo que Dios está haciendo. Lo ha rodeado en este lugar. Hay una atmósfera, y se lo digo porque lo sé. Hay una atmósfera de paternidad. Y la paternidad lo que hace es que siempre va a querer ver a sus hijos mejores que uno mismo. Porque yo estoy preparando gente por el Espíritu de Dios para que predique mejor que yo, para que sea mejor pastor que yo, para que usted de mis errores aprenda y de mis aciertos los inspire. Por eso yo delante de usted, no soy medio raro esto, pero lo voy a decir, delante de usted yo me presento desnudo. Yo no me ando poniendo caretas de perfección, porque yo quiero que usted aprenda de mis errores y mis aciertos los inspire. Eso es lo que hace un maestro de la palabra de Dios, o es lo que el Señor ha llamado para enseñar la palabra de Dios, para discipular a otros. Amén. Así que el Señor lo rodea. Colosenses capítulo 3, me acompaña, versículo 1. ¿Qué es lo que sucede en esto, pastor? ¿Qué es lo que viene a suceder en esto? Dios empieza a obrar en usted. Viene el nuevo nacimiento, usted se convierte en un discípulo, pasa de ser de un creyente a un discípulo. Esa transición de creyente a discípulo es algo aparentemente tan simple, pero es algo tan crucial en nuestra vida. Usted tiene que ser discípulo, no se puede quedar solamente en creyente. Si yo soy un creyente se queda ahí sentado, un creyente no hace nada, un creyente no desarrolla su potencial y es bueno, no que sea bueno, pero hay quienes tal vez no se determinen a hacerlo y no están pecando, también se van a ir al cielo. Yo no digo que no se van a ir al cielo, pero yo en lo personal, y yo también quiero de usted, que usted no se conforme con ser un creyente que va al cielo. Yo quiero ir al cielo, claro que sí, pero yo quiero llevar mis gavillas, pero yo quiero llevar el fruto, pero yo quiero decirle, Señor, me diste 2 talentos, aquí están 4, me diste 5, aquí están 10. Yo no quiero ser el que dijo, Señor, me diste un talento, tuve miedo, lo escondí, porque yo sabía que eras un hombre recio, porque eras una persona recia. No, yo quiero ir por lo menos con el doble de lo que Dios me dio. Es decirle al Señor, Señor, tú me diste el llamado para predicar, tú me diste el llamado para ser pastor, Señor, y levanté una persona más con ese llamado, una más, para que siguiera adelante con lo que tú me diste, por lo menos eso, aunque yo sé que hay mucho más. Eso es llegar delante de Dios y no solamente decir, Señor, gracias por la salvación, gracias, me salvaste, y luego me dijo, ¿por qué vienes vacío? Pues porque la salvación fue suficiente para mí, porque tuve miedo. Tenga miedo, tengamos miedo, antes de tener miedo de equivocarnos, de fallar, tengamos más miedo de no hacer nada. Tengamos más miedo de no hacer nada. Tengamos más miedo de no atrevernos. Tengamos más miedo de ser cobardes. Tengamos más miedo de eso. Algunos no hacemos las cosas que Dios nos ha llamado a hacer porque decimos, ¿y qué si fallo? Es que si yo no hago las cosas bien, yo no las hago. Una persona me dijo eso. Es que, Javier, si yo no hago las cosas bien, mejor yo no hago nada. Y está muy bien el pensamiento. Le dije, muy buen tu pensamiento, pero por eso no has hecho nada en tu vida. Porque toda tu vida has pensado eso, y eso viene a ser más que un pensamiento de excelencia, es un pensamiento de excusa. Todavía no lo sé todo, todavía me falta mucho, pero con lo que sé y con lo que puedo, voy a hacer lo que puedo hacer.
y nunca voy a saber si lograría hacerlo si no me atrevo. Entonces, cuando Dios nos llama a eso, ya fuimos nacidos de nuevo, muere el viejo hombre, ahora viene la resurrección. En la resurrección es cuando el potencial mío, el potencial suyo empieza a salir, empieza a brotar. Escuche, el Señor es nuestro ejemplo. El Señor es nuestro ejemplo. El Señor dijo, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, ¿qué pasa con él? Solo queda. Pero si muere, mucho fruto lleva. Él estaba hablando de su muerte y su resurrección. Cuando el Señor caminaba aquí en la tierra, en la profecía de Isaías dice, es como una raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Verlo hemos, mas sin atractivo para que lo deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. El Señor en su ministerio aquí en la tierra era como la semilla. Era la semilla. Cuando Él muere y resucita, Él desarrolla de sí mismo el potencial. No se parecía nada. No se parecía nada. Así también nosotros. Cuando nosotros somos vivificados por el Señor, muere nuestro viejo hombre. Dice, si pues haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, ¿dónde? A la diestra de Dios. El 2, por favor, gente. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. El que sigue. Porque habéis muerto. Diga conmigo, yo he muerto. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. 4. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces, ya conmigo, entonces. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces. Y algunos ese entonces lo lleva cuando ya esté en el cielo. Ahorita le voy a decir esto. Entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y muchos dicen, ya, cuando me muera. Y cuando esté en el cielo, voy a ser manifestado con Él. Espérame. Lo que estamos leyendo no está hablando de cuando te mueras. Lo que estamos leyendo es un proceso que tú y yo tenemos que llevar en esta tierra. Y la gloria de Dios sobre nosotros, yo no la voy a manifestar para cuando me muera. Déjeme le digo algo, los ángeles, los arcángeles, los que han muerto en el Señor y que están en el cielo, en realidad no requieren que yo manifieste ninguna gloria de Dios, porque la gloria de Dios allá está. ¿Sí me entiende lo que le digo? La gloria de Dios requiere ser manifestada en mí. ¿Cuándo? ¿Dónde? Right now. Aquí en la tierra. Aquí en la tierra. Cuando Cristo mi vida se manifieste, dentro de mí que soy una semilla, hay una vida escondida. Y no es la vida de Javier, porque la vida de Javier tuvo que haber muerto. Pero dentro de mí, dentro de esta semilla, hay una vida escondida. Hay un potencial escondido. ¿Cuál es esa vida y ese potencial? Es la vida y el potencial de Cristo en mí. Cuando Cristo rompe la semilla, la vida de Cristo rompe mi semilla, empieza a fluir, a mirarse la gloria de Dios en tu vida, en tus hijos, en tu hogar, en tu familia, en tu trabajo, la gloria de Dios en ti y en mí. Cuando Cristo, vuestra vida, se muestre, se manifieste, rompa tu semilla. Hay semillas que parecen semillas de nuez, duras. Y tienen guardada esa gloria dentro de ellos. Y toda la vida viven, Cristo es mi corazón, Cristo es mi corazón, Cristo dentro de mí. No es suficiente, tenemos que manifestar la vida de Cristo en mí. Esta semilla tiene que romperse, porque el potencial que Dios puso en mí, yo no me voy a mover en un potencial natural.
Lo que yo he recibido de parte de Dios va más allá de lo natural, aunque lo natural lo puedo usar para la gloria de Dios también. Pero el potencial que Dios quiere usar en mí es el potencial que me ha dado por su Espíritu en mí. Cuando yo nací de nuevo, cuando yo me entregué a Él, Dios puso vida dentro de mí. ¿Por qué? Porque la sustancia de donde yo fui extraído, la sustancia de donde yo fui formado, es una sustancia poderosa. Y de acuerdo a la sustancia es lo que yo soy diseñado a hacer. La sustancia en esta semilla, la fuerza en esta semilla, aquí está escondido el poder para que un árbol crezca y dé manzanas y su fruto sea manzana. Pero la semilla que yo traigo dentro, el potencial que yo traigo dentro, desde el Dios Todopoderoso. Yo fui extraído del Dios Todopoderoso. Yo sí fui extraído del Omnisciente. Y el potencial que está en mí puede alcanzar a ser todas estas cosas. Si naturalmente el hombre se puede esforzar y alcanzar a hacer grandes logros de acuerdo a su potencial natural, ¿cuánto no más espiritualmente? ¿Cuánto no más? Usted está en el lugar propicio donde su semilla puede germinar. Yo le digo esto y se lo digo de mi corazón. Dios ha puesto en mí ojos para verlo más que una semilla. Yo veo en usted un gran árbol. Yo veo en usted una persona que Dios ha llamado para hacer grandes cosas en él. No se asuste, no tema, persista, confíe, sus ojos puestos en el Señor y permita que Él empiece a sacar ese potencial que está dentro de usted. ¿Por qué? Porque Dios tiene grandes cosas para hacer. Porque Dios tiene grandes cosas para darle. Esas grandes cosas, la mayoría de ellas, le voy a decir algo, no provienen del cielo. O más bien quiero decir, no van a bajar del cielo en este momento. Ya fueron puestas en usted cuando Dios lo bendijo. A veces pensamos, esa bendición de Dios, dice la Escritura, que Él nos bendijo en lugares celestiales, ¿verdad? Le voy a llevar un poco más a esto. Cuando la Escritura dice Dios nos bendijo en lugares celestiales, viene a nuestra mente una bendición muy terrena. Y decir, como que oímos, como vemos este cuadro, cuando leemos que Dios nos bendijo en lugares celestiales en Cristo Jesús, vemos este cuadro. Hija, yo te bendigo para que seas feliz. Yo te bendigo con mi bendición, hija mía, porque te amo tanto. Y esa es la bendición que vemos. Dios me bendijo en lugares celestiales. Lo quiero llevar un poco más allá de lo que es esta bendición de Dios. Esta bendición de Dios, lo que recibimos en lugares celestiales, la bendición que Dios nos dio, es esta. Hija, yo soy el Todopoderoso y yo te doy la fuerza y el poder para que tú hagas grandes cosas en mi vida. Yo tengo una mente perfecta y yo pongo mi mente en ti. Yo tengo la fortaleza de los siglos y yo pongo mi fortaleza sobre tu vida. Y lo que hace el Señor, que dinamita nuestro ser espiritual. En lugares celestiales fuimos dinamitados con la presencia de Dios. Todo lo que Él es, nos lo dio a nosotros. Esa es la bendición espiritual que Dios nos ha dado. Todo lo que Él es, nos lo dio a nosotros. Todo su poder, toda su autoridad, toda su gracia está en nosotros. La bendición espiritual de Dios va más allá de solamente decir que seas feliz, que seas bendecido. Es el poder de Dios sobre nuestra vida. Lo que Dios ha dado, lo que Dios ha impartido sobre nosotros. En la bendición espiritual es la semilla que se arrancó de Él. Siendo el árbol, arrancó semilla para plantarla en nuestro espíritu. Por eso
La Biblia habla, pásale hermano Isaías. La Biblia habla de los frutos, diga conmigo, frutos del Espíritu. Frutos del Espíritu. Habla de las obras de la carne, pero habla de los frutos del Espíritu. ¿Frutos de quién? ¿De Javier? ¿De Chonita? ¿De Panchito? No. Yo tengo frutos. No, tú no tienes frutos. Yo no tengo frutos. Los frutos que yo puedo tener son los frutos que el Espíritu de Dios da a través de mí. ¿Y cómo es eso, pastor? Ese fruto de bondad, fe, mansedumbre, templanza, benignidad, amor. ¿Cómo viene eso, pastor? Eso viene a nosotros porque escuche esto, lo que la Biblia llama los frutos del Espíritu es el potencial de Dios en nosotros manifestándose exteriormente. Dios quiere manifestar su gloria en ti. Quiere que la gente vea, que tú empieces a dar, que tú empieces, que tus ramas empiecen a crecer. Tal vez eres apenas una pequeña planta que está brotando de la tierra y algunos pasarán y miran, es una pequeña planta, pero aquel que Dios llamó para edificarte va a decir, sí, es una pequeña planta, pero va a llegar a ser un gran árbol. Tú y yo, el diseño de Dios sobre nuestra vida es para llegar a ser grandes árboles de su reino. Y será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Por qué? A veces pensamos, esto es que dice la Biblia, que todo lo que haga prosperará. ¿Y por qué he fallado? ¿Por qué he errado? ¿Por qué ha pasado esto en mi vida? Escucha, cuando dice, y todo lo que hace prosperará, será todo aquello que haces a través del Espíritu de Dios. Será todo aquello que haces ya no en tu voluntad o en tu sentir, lo haces en la voluntad y en el sentir de Dios. El árbol, usted mire, vaya a un árbol y mire su tronco, los árboles grandes. ¿Ha mirado la corteza de los árboles? Yo sé que sí. ¿Ha mirado cómo tiene rajaduras esa corteza? ¿Qué son esas rajaduras, pastor? Cuando el árbol es pequeño, su tronco es liso, es finito. Pero conforme va creciendo, va viendo rajaduras en esa corteza y se va haciendo gruesa. ¿Sabe qué son esas rajaduras? Es la señal del crecimiento del árbol. No esperes crecer sin dolor. No esperes crecer sin entrega. No esperes crecer sin perseverancia. No esperes crecer en eso. Yo quisiera decirle, usted solamente cierra sus ojos y usted va a crecer y ni va a sentir. No, el crecimiento duele. La corteza tiene que abrirse. Y muchos, debido a eso, al temor al dolor, decimos, no, yo mejor me quedo así, siempre pequeño. Pero Dios ha plantado en ti un árbol grande y lleno de fruto, por el cual muchos van a llegar a ti. Gente cansada, gente que ha estado fatigada y que dice, me voy a refugiar un poco bajo la sombra de ese árbol. Tal vez son tus hijos, tal vez es tu esposo, pero si tú no has crecido, ¿qué sombra vamos a dar? ¿Qué sombra vamos a dar? Si no has sido plantado junto a las corrientes de las aguas, si no tenemos permanencia en lo que hacemos, no podemos estar siendo plantados de un lugar a otro. O una semilla, si yo tomo esta semilla y la planto en un lugar, y ahí la planto,
Y ahí la dejo, y al día siguiente la agarro y digo, no, yo creo que aquí no es el mejor lugar, yo mejor la planto aquí. Y luego la dejo ahí un rato, una semana, y digo, no, se me hace que este no es el mejor lugar, mejor la voy a plantar acá. Muchas vidas están así. Por eso nunca hay crecimiento, por eso nunca nos desarrollamos. Plántese, arraíguese, eche raíces. Entonces vendrá el crecimiento. Porque va a haber gente a su alrededor que va a necesitar una sombra donde descansar, un fruto que comer. No seamos como la higuera en la cual llegó el Señor y dijo, voy a buscar el fruto, y no había fruto. Tenía muy bonita apariencia, pero nada de fruto. Y el Señor la maldijo y se secó desde la raíz. Y dice la Escritura que no era tiempo que la higuera diera higos. ¿Por qué? Qué injusto el Señor. ¿Qué no sabía que no era el tiempo en que la higuera no daba higos? ¿Por qué va a buscar el fruto en ese tiempo? Nos estaba enseñando que un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que extrae el agua de la presencia de Dios, no un árbol religioso que extrae el agua de los ríos de Babilonia, de la confusión. No, el árbol sobrenatural da fruto en su tiempo, y lo que quiere decir la palabra es da fruto en todo tiempo. En invierno, cuando vienen las dificultades, cuando vienen los problemas, cuando las cosas no van como quieres, todavía tienes fruto, porque hay algo más poderoso en ti, porque hay algo más fuerte en ti, que es Dios dando fruto a través de tu vida. Por eso en los momentos de aflicción Dios te llama para hablarle a gente que está afligida, y tú dices, Señor, pero yo mismo tengo aflicción, pero yo he puesto un fruto en ti en todo tiempo. No nada más cuando las cosas van bien, no nada más cuando las cosas van como tú quieres. Tú eres llamado a dar fruto en todo tiempo. ¿Por qué? Porque de la esencia que yo fui extraído da fruto en todo tiempo. Yo quiero hacer un llamado hoy a aquellos que digan, Señor, yo quiero que lo que tú has puesto se muestre. Yo quiero que ese potencial que está en mí dormido, que está descuidado, que aún tal vez yo no sé que lo tengo, pero yo quiero que ese potencial empiece a salir de mí. Yo quiero ser bendición para otros, porque para eso tú me llamaste. Yo quiero que tu presencia me rodee y que sea el agua que yo extraigo con mis raíces. Yo quiero arraigarme, Señor. Ya no quiero ser movido de un lugar para otro. Ya no quiero ser movido de un pensamiento para otro. Señor, yo quiero arraigarme en ti. Yo quiero que tus raíces, Señor, que mis raíces empiecen a tomar fuerza, Señor. Yo me arraigo en tu presencia, Señor Jesús. Él me levantará, así es el Señor. Él me levantará.